Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Eh, Buenas tardes, doctor José Luis Eteri. Estamos presentando un video informativo acerca de un próximo curso que vamos a dictar de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue. En esta oportunidad es el curso de posgrado en Gestión Tributaria y Auditoría Fiscal, a cargo del profesor José Luis Ceteri. El presente curso se va a dictar en una primera edición en los meses de septiembre a noviembre de 2022. Son únicamente 8 encuentros, después vamos a explicarlo bien, con la modalidad de curso de posgrado a distancia, con actividades cada 15 días y únicamente un encuentro semanal los días jueves. Adelante, profesor José Luis Eteri, y como siempre, muchísimas gracias por confiar nuevamente en la Facultad de Economía y Administración del Comahue para las excelentes propuestas de posgrado en la temática a tu cargo, que sos un referente en la materia. Bueno, gracias Mario. Primero quiero agradecer a las autoridades de la universidad, del Comahue, para esta convocatoria, en donde, bueno, vamos a tratar de desarrollar un curso en donde vamos a unir la gestión tributaria con la auditoría fiscal. La idea es que en el desarrollo del curso podamos tener una opción de espacio, digamos, un descanso en la tarea diaria de los contadores, que es bastante, digamos, en donde en general un 100% de esa tarea se desarrolla en cuanto a la gestión, digamos. Estamos atrás de los vencimientos impositivos, la confección de las declaraciones juradas, etcétera, etcétera, pero no le dedicamos nada de tiempo a la planificación. Yo primero lo que quiero decir es preguntarles, que pensemos un poco, convocarlos a pensar un poquito. Que respondamos mentalmente la siguiente. ¿Hoy en Argentina se invierte? Seguramente nuestra primera reacción va a decir que no, ¿no es cierto? Porque en realidad en todos los diarios, en todos los programas de televisión, los economistas hablan de la falta de inversiones, de la escasez de inversiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo lo que pienso es que en este país sí invertimos. Invertimos en el momento de hacer una factura, en el momento de transportar un bien, en el momento de importar insumos, en el momento de exportar un servicio, en el momento de hacer, trabajar en una siembra, digamos, agropecuaria. En cada uno de esos momentos estamos invirtiendo. Entonces el país sí invierte, digamos. Lo que pasa es que hay un exceso de regulaciones que perturban la tarea de las inversiones, digamos, ¿cierto? Entonces, más que nunca, creo que es conveniente, y ya si podemos ir pasando las filminas, digamos, desarrollar, meternos en una tarea de análisis y de asesoramiento en cuanto a las inversiones. Más que nunca necesitamos, las empresas necesitan de los contadores para poder acompañarlos en esta cuestión de las inversiones. Entonces, punto principal es, ¿se invierte en Argentina? Sí se invierte, pero hay muchas regulaciones y vamos a ver todas las dificultades que para poder enfrentarla y saltar esas vallas, es necesario que nosotros, los contadores, acompañemos a las empresas. Por eso es muy importante que hagamos este curso para poder, que nos dé las herramientas para poder realizar esta compañía, digamos, profesional a las empresas que quieren invertir en Argentina. Vamos simplemente a mencionar algunos puntos digamos, de cómo vamos a caminar en este curso, cómo vamos a transitar este curso. Y este curso vamos a transitarlo en 4 áreas, en 4 caminos, digamos. Primero vamos a analizar las dificultades que hay en invertir, en mantener las inversiones,
y el cerrar una empresa, porque si uno tiene que hacer un cierre de una empresa, también tiene que seguir liquidando impuestos. Y hay que seguir asesorando a esas empresas que optan por salir de su actividad. Como también aquellas que quieren entrar, digamos, ¿cierto? Entonces, tenemos que ver qué dificultades tienen que enfrentar todo este tipo de empresas. El segundo camino es hacer un desarrollo de los beneficios fiscales que se encuentran vigentes en el país. El tercer punto es entrar en el tema de auditorías fiscales y planificación fiscal. Tenemos que estar regulada por la FIP, en lo que hace a la planificación fiscal. Y el cuarto punto es, ¿cuál es el escenario tributario vigente en donde van a regir las inversiones en Argentina, ¿no? Que va a tener que convivir una empresa que quiere invertir en Argentina. Vamos a empezar con la primera área, digamos, ¿no? El camino que vamos a desarrollar. El primer punto que tenemos que ver cuál es el escenario macroeconómico del país, que se encuentra planteado con altos niveles de inflación y bruscos saltos devaluatorios del tipo de cambio, lo que ya condiciona las inversiones. Además, hay un exagerado nivel de inestabilidad fiscal, aunque las normas, en muchos artículos de las leyes impositivas, lo pongan como un beneficio o como o como un objetivo, mientras que eso no se cumple, no termina de cumplirse, digamos, ¿no? Las normas cambian permanentemente y eso dificulta las inversiones. La suma de estas dos cosas, el tema macroeconómico y el tema de la estabilidad fiscal, generan incertidumbre y no permiten una planificación concreta a mediano y menos a largo plazo, digamos. Siguiendo el análisis, la segunda área que vamos a proponer en el curso es empezar a describir qué beneficios fiscales se encuentran vigentes. Aquellos que tienen que ver con cuestiones de actividades específicas que tienen determinados beneficios, o no, o aquellos que tienen que ver con beneficios que corresponden a cualquier actividad que desarrolle una empresa. Después vamos a entrar en los costos tributarios que deben afrontarse y que exige una empresa en marcha. En el momento de inicio, inclusive, y en el momento de su cierre. La tercera área, el tercer camino, esto va a ser ya en el segundo mes del curso, digamos, más o menos. Tiene que ver vamos a abordar el tema de las planificaciones fiscales, que es una herramienta que posee la FIP, que hace poco implementó, para controlar potenciales casos de elusión y evasión. Ese es el régimen de información en el cual estamos involucrados tanto las empresas como los contadores, ¿no? Como los profesionales que asesoramos impositivamente a las empresas. Pero después también vamos a ver auditorías fiscales, las auditorías fiscales, que son herramientas de evaluación y de diagnóstico fiscal que ayudan a las empresas a reducir sus costos tributarios y las contingencias que pueden tener. Vamos a ver la diferencia que hay entre auditoría fiscal y planificación fiscal. Y por último, la cuarta área, el cuarto camino, vamos a hacer una descripción breve de los impuestos que están vigentes en Argentina, cuál es el escenario fiscal que van a tener que enfrentar las pymes que quieran o las empresas que quieran invertir. Y para eso vamos a tener que ir también a los años que no están prescriptos. Vamos a tener que ir un poquito para atrás, porque son años que pueden ser a efectos de cualquier organismo, tanto nacional como provincial. Vamos a pasar, vamos a ver ahora. Entonces, este es el mapa conceptual, es la propuesta que vamos a transitar, digamos, ¿no? Las cuestiones que dificultan las inversiones, los beneficios fiscales, el cumplimiento fiscal y el esquema tributario argentino, con todos los impuestos que están incluidos, ¿no? En la primera área, entonces, se revisan los costos que deben afrontarse, por ejemplo, doy un ejemplo, en inversiones que realizan las empresas, en operaciones inmobiliarias, en bienes intangibles, en bienes de capital y en obras de infraestructura. ¿Cuáles son las regulaciones que existen y cuáles son los motivos que no motivan a las empresas a tomar la decisión de invertir, digamos, ¿no? Eso es un poco el resumen de la primera área. Acá tenemos 10 puntos en donde vamos a ir transitando, qué produce la falta de inversiones, qué pasó en los últimos 5 años en cuanto al tema de la prescripción, 5 o 6 años, dependiendo, digamos, ¿no? Dependiendo, digamos, los blanqueos que hubo, que extendieron la prescripción un año más.
Los temas que están hibernando, que están sin tratamiento definitivo y que condicionan que no se terminen de desarrollar las inversiones. Por ejemplo, la ley de la unidad tributaria homogénea, que está en el Congreso parada y que ayudaría mucho a que se ajusten muchos mínimos de los impuestos, y eso está inactivo, digamos. ¿Cómo perturba la inflación a los impuestos, digamos, ¿no? Y cómo los impuestos, el exceso, digamos, de la presión tributaria también influye y son enemigos de la inversión. ¿Cómo van variando? ¿Cómo van modificándose los impuestos diariamente, diría? Hoy el boletín oficial es un elemento obligatorio de consulta nuestro, digamos, para poder saber qué está pasando, porque pueden cambiar las cosas al instante. ¿Cuál es la consecuencia, por ejemplo, que tiene un inversor de ingresar el dinero en la empresa? Es la primera pregunta que nos van a hacer. ¿Cuál es el costo tributario de cerrar una empresa? ¿Cuál es el costo impositivo de retirar el dinero de la empresa? El inversor va a querer saber cuáles son las reglas para llevarse el dinero, digamos. Las tres vallas que hay que atravesar en una empresa: cómo vender, cómo facturar y cómo cobrar una factura, por ejemplo. ¿Y cuáles son los impuestos que atentan con esas inversiones? La segunda área tenía que ver con los beneficios. Por ejemplo, vamos a ver que hay beneficios que están vigentes para una determinada actividad, beneficios que están vigentes para todos los tipos de actividades. Tienen que ver específicamente para empresas que van a producir bienes, otras para comercializar, otras para prestar servicios, de bienes intangibles, inclusive, que ahora está muy de moda el tema, digamos, del pago de todos de las billeteras, del uso de las billeteras virtuales, digamos, ¿no? Las locaciones de obra, las actividades de construcción. Bueno, vamos a ir caminando determinados rubros de inversión y vamos a ver qué normas afectan a cada uno de esos caminos, digamos. Y también, por último, también vamos a ver que la zona geográfica puede influir. Por ejemplo, puede haber ventajas por estar radicado en la zona de Tierra del Fuego, por la ley 19640, o puede ser que una empresa industrial que esté ubicada en la provincia de Buenos Aires tenga beneficios específicos, digamos, ¿no? Y acá vemos que hay determinados, no son todos, pero hay determinados beneficios que están vigentes. Y esto es importante porque después vamos a trabajar, el trabajo, digamos, ya lo vamos a ver después, con un trabajo grupal sobre determinados beneficios que van a tener que desarrollarse con el caso práctico de una empresa, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos entonces un poco la exposición esa. El tercer camino que habíamos mencionado tiene que ver con las tareas de evaluación y las tareas de las planificaciones fiscales. ¿Qué es la auditoría fiscal? La auditoría fiscal es evaluación y diagnóstico, control sobre empresas, digamos, ¿no? Cosa que no hacemos, a menudo no tenemos tiempo de hacerla, pero la idea es que cada vez tengamos más, que podamos capacitar en el estudio gente que pueda trabajar en esto. Y la diferencia, dijimos, diagnóstico y evaluación. En cambio, la planificación fiscal, tal como está definida en la resolución de AFIP y en distintas cuestiones que expuso la Administración Federal de Ingresos Públicos, tiene que ver con beneficios y ventajas. Entonces es muy importante tener esta cuestión, digamos, ¿no? Bien clara. Uno es beneficios y ventajas, que son las planificaciones, y otro es, que está definido en la misma resolución de la AFIP, y otro es evaluación y diagnóstico, controles. Entonces, vamos a ver cuáles son las diferencias. Vamos a segmentar a la empresa por sector y vamos a ir transitando en cada sector cuáles son las obligaciones fiscales que están vigentes y cómo son las tareas y las herramientas que debemos usar para controlar y disminuir al máximo, digamos, las contingencias fiscales que pueden sufrir las empresas. Y por último, el cuarto sector es hacer un repaso del sistema tributario vigente argentino en cuanto a los impuestos que gravan el patrimonio, los que alcanzan la renta y los que se aplican sobre el consumo. Pero también vamos a ver las presunciones, porque hay muchísimas presunciones en nuestro sistema tributario que disparan reclamos futuros desde el punto de vista impositivo, digamos, ¿no?
En algo que nos vamos a centrar también es en la exagerada cantidad de anticipos que rigen en nuestro sistema tributario, representados por anticipos, retenciones, percepciones, sistemas de retenciones bancarias, etcétera, etcétera. Yo lo llamo un sistema piraña, digamos, de ataque a las cuentas bancarias y a los movimientos de cobro de facturas y emisión de comprobantes, digamos, ¿cierto? Que está visto ahora con el exagerado nivel de modificaciones de los anticipos del impuesto a las ganancias que se está pidiendo para determinadas empresas, ¿no? Entonces, vamos a ir a apuntar a esa cuestión, porque esos anticipos generan dos problemas. Problemas financieros para las empresas que no tienen el reconocimiento de que cuando lo descuentan se les considera la inflación, que transcurre desde el momento que lo pagan hasta el momento que lo computan. Y después problemas económicos porque por ahí terminan trasladándose, nunca se pueden recuperar, digamos. Y que todos estos anticipos exceden el 33%, que es el límite legal aceptado por la Constitución, digamos, por los principios constitucionales, en donde sí se estaría afectando el patrimonio de la empresa. ¿Cómo va a ser un poco digamos, el trabajo nuestro? Ya Mario va a desarrollarlo en un ratito, pero va a haber normas, el análisis de normas, de doctrina y jurisprudencia, va a haber bibliografía obligatoria, va a haber técnica y práctica, digamos, test de comprensión y trabajos prácticos grupales que van a ser, diría, entre los test y los trabajos prácticos los que van a definir la nota final del curso, ¿no? de la aprobación. Y por último, ya para cerrar, la idea mía es que, o la idea del curso, digamos, que nos propusimos con Mario, es que haya una convivencia entre las dos cosas, los dos títulos que conforman el título de este curso: la gestión tributaria y la evaluación fiscal. Fíjense que en un plan inicial, cuando una empresa decide invertir, ahí no hay nada de gestión tributaria. Todo es evaluación fiscal, porque uno desarrolla, planifica tributariamente cómo va a ser el camino impositivo de la empresa cuando abra y cuando empiece a caminar, digamos, ¿no? Entonces, en el plan inicial hay mucha evaluación fiscal y nada de gestión tributaria. Hay un plano que no vamos a meternos, pero existe, que es de la economía informal, en donde no hay nada de gestión tributaria y tampoco no hay nada de evaluación fiscal. Ahí, lógicamente, no nos vamos a meter, pero existe, lo reconocemos como tal, digamos. Vamos a ver un plano en donde están todas las pymes argentinas, que es el plano del riesgo fiscal. Y el riesgo fiscal es cuando hay mucha gestión tributaria, hay un exceso de gestión tributaria de trabajo, pero hay muy poca o no hay nada evaluación fiscal, digamos, ¿cierto? Entonces, ese es un camino que se caracteriza por donde están todas las empresas, diría en general, y trabajamos todos los estudios, o muchos de los estudios, y suma contingencia, suma riesgo y suma problemas que pueden venir el día de mañana, digamos, ¿no? La idea, después de este curso, es llegar al punto último de situación, en donde está en el gráfico el cumplimiento adecuado, en donde hay un equilibrio en la gestión tributaria que se iguala en la ecuación con las tareas de evaluación fiscal. Ese es un poco el objetivo del curso: llegar al equilibrio entre la tarea en los estudios o en las empresas, en la tarea tributaria de todos los días, con el control o el planeamiento fiscal. Bueno, yo con eso un poco quiero simplificar o sintetizar un poco cuál va a ser el objetivo del curso, ¿no? Bueno, Mario, yo creo que ya con eso tenemos una primera presentación de qué se trata, de qué va este curso, digamos, y ahora quedás vos en toda la cuestión administrativa, digamos, ¿no? Así es, José Luis, muchísimas gracias. Bueno, No, quedó súper claro y en particular a los objetivos que apuntamos con las últimas propuestas de la Facultad de Economía, ¿no? En materia de cursos y carreras de posgrado también. Este curso apunta claramente a nuevas competencias que se le abre a los contadores. Si bien tenemos competencias sobre dicha materia, estamos hablando de quizás unas tareas o práctica profesional a la cual la mayoría de los contadores
no estamos acostumbrados, ¿no? Para salir un poco del contador que determina y queda impuestos, sueldos, trabajo de auditoría societaria estamos hablando, ¿no? Confección de balances, etcétera, sino que también nuestro campo de competencia y nuestro ámbito de actuación es bastante más amplio, ¿no? Y en igual sentido para otros profesionales en las ciencias económicas, porque como bien dijo José Luis, estamos hablando de una gestión tributaria y auditoría fiscal, que son los dos grandes pilares, y claramente se ve el tema de las competencias y las innovaciones que queremos dar un poco en nuestras propuestas. El curso, como anticipé al principio, es bajo la modalidad a distancia. Esto lo que quiere decir que vamos a tener encuentros una vez por semana, en línea, sincrónicos, que se le dice, que son los días jueves, con una duración de 3 horas, de las 17 hasta las 20 horas. 8 encuentros, arranca el 15 de septiembre esta primera edición y finaliza el 17 de noviembre. Entonces van a ver que van a haber semanas libres, llamémosle. También está estructurado que durante el desarrollo del curso van a realizar 2 trabajos prácticos. Cuando se termina el primer bloque de gestión tributaria y luego del segundo bloque de auditoría fiscal, los trabajos prácticos son grupales y se van a ir desarrollando durante las clases y luego va a tener un plazo para que ustedes lo presenten. En igual sentido, vamos a tener 4 test de comprensión, de lectura, cuyo objetivo es consolidar vuestro aprendizaje e ir llevando, llamémosle, los temas al día. Bueno, y el componente, al ser un curso de posgrado, para que ustedes obtengan el diploma, el certificado de un curso de posgrado, exige una nota de calificación final. Bueno, como bien dijo José Luis, la misma está compuesta del trabajo práctico grupal y lo que vayan haciendo en los test de comprensión. Estos test de comprensión, para los que no han hecho otros cursos de la Facultad de Economía, conociendo la realidad del profesional, los mismos van a estar habilitados durante 48 horas. Usualmente lo hacemos de un viernes hasta un domingo, 72, un poco más, para que en función de la realidad del profesional lo pueda realizar cuando le quede más cómodo, ¿no? Ya sea el viernes a la mañana, a la tarde, el sábado en algún momento, el domingo, etc. Y de tal forma que una vez que ingresan tienen 4 horas para desarrollarlo. El que va llevando la materia al día y los trabajos prácticos es un test de consolidación, lo puede hacer perfectamente en 20-30 minutos. El tiempo que damos en exceso es justamente para que en el caso que uno no pudo llevar la cursada al día, llamémosle, pueda revisar el material bibliográfico y en su caso los trabajos prácticos, y de esta forma es donde decimos que se transforma un test de evaluación en un aprendizaje, ¿no? Porque la idea es que realmente ustedes consoliden y que lo puedan hacer. ¿Qué más? Bueno, acá más abajo en el video, en el post, están las direcciones de página web de la Facultad de Economía y el correo para cualquier consulta. También están acá abajo los aranceles, que son muy competitivos, porque desde la Facultad de Economía siempre nosotros abrogamos porque los costos sean accesibles para los profesionales, entre ellos José Luis, muchísimas gracias, que también los honorarios del docente tienen una incidencia para que estos puedan ser accesibles, ¿no? Por favor. No me quiero olvidar de agradecer a Cristian y Walter de la Facultad de Economía, a cargo del Departamento de Informática, quienes hacen posible todas las cuestiones de la plataforma virtual del Comahue bajo entorno Moodle, también toda la cuestión informática
informática con estos videos, el desarrollo del curso, etc. Y a la licenciada Mariana Centofante, que ella va a estar a cargo de toda la administración pedagógica del curso, es la que va a estar off the record acompañando a José Luis, y realmente el aula virtual que hemos diseñado ya es la 8ª propuesta de que empezamos el año 2020 en los cursos a distancia en la Facultad de Economía. Ustedes van a ver que es un aula virtual súper dinámica, con diferentes actividades, de una navegación muy sencilla e intuitiva, y unas nuevas herramientas, no quiero anticipar mucho, que Mariana nos tiene preparado para que sea más dinámico cuando son los encuentros sincrónicos. Bueno, José Luis, muchísimas gracias a la Facultad de Economía, a todas las autoridades, al Consejo Directivo y a la Comisión de Posgrado, que son las instancias previas necesarias para que se pueda dictar este curso de la Facultad de Economía, Universidad Nacional del Comahue. José Luis, muchísimas gracias. Yo reitero, bueno, el agradecimiento mío hacia ustedes, a la Universidad del Comahue, a todas las autoridades, a vos, por la convocatoria. Y espero que podamos disfrutar este curso.